Bueno, continuamos. En la figura de la izquierda tenemos el núcleo, en este caso de un transformador trifásico tiene las tres columnas. Fíjense, ya vamos a ver una filmina más adelante cómo son las chapas para ir armando el núcleo. Como les decía, es chapa de grano orientado y cuando se laminan, cuando se hace el matrizado de estas chapas, se cortan en el sentido donde va a circular el flujo. No sé si ustedes alcanzan a ver el cursor, que lo estoy, cómo sería el flujo en la culata, en la columna. Falta poner el cierre acá arriba, pero como es, siempre son de grano orientado, siempre tienen un sentido de laminación y tiene un sentido en el matrizado, en el corte que se le realizan a las chapas. Es decir, esto es cómo se arma un núcleo, cómo se va armando el núcleo magnético. ¿Está bien? Le falta la culata superior. En la fotografía de la derecha están cómo se hacen los bobinados concéntricos. Fíjense cómo se van haciendo los bobinados. En este caso, una especie de torno de máquina que va haciendo girar y van colocando para hacer los bobinados, van separando y van aislando convenientemente cada una de las capas con que se arma cada transformador. Y acá. Vamos a... Déjenme que llegue de nuevo a la... Bueno, aquí ya vemos un núcleo completo, armado, ya listo. Este es el núcleo magnético, es todo el circuito magnético, está listo, armado. Falta, evidentemente, colocar los devanados, las bobinas. Lo que tiene esta parte roja, digamos, son los prensa-yugo, o los prensa, se llaman prensa-yugo, que son los que sostienen todo el armazón metálico de la parte magnética. Estas bandas blancas son cintas de material aislante que sirven para fijarlo, para mantener fijo el núcleo y que van a permitir el insertado de las bobinas, esto se retira esta parte y las bobinas se van insertando de arriba, y una vez que están todas las bobinas colocadas, se arma la parte superior y ya se empieza a ensamblar el transformador. Si nos volvemos a la primera diapositiva, vamos, en el corte del transformador, cómo están colocadas las bobinas. Aquí hay un esquema en el centro de la pantalla que tiene cómo son las distintas chapas, las distintas chapas que conforman el núcleo magnético. Acá tenemos la del yugo superior, ¿sí? Fíjense que tiene estos cortes que parecen a 45 grados, en realidad son a 45, no son a 45 grados, son a 47 y 42 grados, es decir, 47 y 43, para poderla solapar a las chapas y reducir el entrehierro. Cosa de que el flujo se pueda mantener lo más lineal posible. Lineal en el sentido, en la mayor dirección posible, y que las pérdidas sean las mínimas posibles. En este caso, el molde que marca el esquema es de la columna central y aquí las columnas laterales. Cuando se ensamblen, esto va a ir ensamblando la central, las laterales, la superior e inferior, y van a armar el núcleo como está armado acá. En algunos casos hay
corta de láminas que se hacen en forma rectangular. Los orificios que mantienen, que se hacen, son para poder fijarlo. Siempre los edificios en todas las chapas están materializados iguales para poder poner algún travesaño siempre aislado para poderlas mantener fijas las chapas. Bueno, acá vemos un corte de un transformador. Cuando nosotros estamos en clase, generalmente vamos a ver un transformador que está en el laboratorio que tiene este corte y vemos todas las partes interiores. Es decir, acá están todos en lo que se ve aquí, en la parte del transformador en sí, que tiene las bobinas. Fíjense que los demanados estos están como separados. En realidad, lo que yo les decía recién, el devanado de alta tensión, en este caso, se denomina galleta. Se hacen por bobinas parciales que después se van conectando entre sí y se pueden armar. Las bobinas de los extremos, de los dos extremos, son bobinas que tienen menos vueltas que las interiores, y esas bobinas, como son las más extremas, se llaman bobinas de choque, son más reforzadas, son del mismo tamaño físico, las mismas dimensiones, pero menos vueltas, porque tienen mucho más reforzada la parte de aislante de mecánica. Porque ustedes cuando veamos la parte de motores van a ver que cuando hay una sobrecorriente, que aparece una sobrecorriente, estas bobinas tienden a moverse, por eso se llaman de choque y son las más fijadas. Ante una sobrecarga, alguna falla en el transformador, tienden a moverse y cuando se mueven, chao, solo el transformador hay que hacerlo de nuevo. Lo que tiene, acá están las conexiones, que son las que veíamos en la primera figura, las conexiones hacia, con los aisladores paso-tapa. Y lo que tiene alrededor, en este caso, es un transformador. La cuba tiene un montón de aletas que sirven para disipar la temperatura que se genera aquí adentro. Acá circula corriente, por Joule se calienta el bobinado, circula flujo, ¿sí? Y por ende se calientan los circuitos magnéticos. Entonces hay temperaturas que se desarrollan cuando el transformador está funcionando, que hay que evacuar, ¿sí? Para ello, es decir, la cuba, que es el elemento contenedor, tiene unas aletas de refrigeración que en definitiva no hacen más que aumentar la superficie de contacto de la cuba con el aire. Estos se llaman de ventilación natural. Ustedes van a encontrar transformadores que se llaman ONAM, con aire, oil, ONAM, natural, ON, aceite natural, y con ventilación natural y con aire, por eso ONAN, y aire natural, en aceite y con aire. No tienen, cuando aparece la F en alguna de las siglas, es forzada, ¿sí? Básicamente esto es, el transformador es una cuba, adentro de la cuba se coloca toda la parte de bobinados y el núcleo, es decir, lo que sería la parte del transformador en sí, y lo demás es toda una construcción y diseños para poder hacer las conexiones hacia el exterior, a través de estos aisladores que se llaman paso-tapa. Hay de baja y de media tensión o de alta tensión, de acuerdo al tamaño del transformador. Todos estos transformadores se hacen bajo una norma, la IRAN 2250 para la distribución, 2247 para los transformadores rurales. Los rurales tienen lo mismo adentro, nada más que son redonditos y tienen, son los naranjas o verdes que se ven en zona rural para los que son del interior. ¿Y ahora?
Bueno, acá tenemos, volvemos, acá en esto es de un catálogo comercial, ¿no? Los transformadores trifásicos. Fíjense, aquí hay una fotografía con un corte de cómo es un transformador de distribución con aislación en aceite. Aquí está el corte, acá se ve el núcleo, las bobinas con su aislación y las bobinas exteriores, ¿sí? Los aisladores pasatapa, los prensa yugo, en este caso son como si fueran de madera, en lo que veíamos antes eran metálicos, ¿sí? Pero siempre las chapas están aisladas, ¿eh? Siempre están estos no tienen, digamos, contacto físico, siempre está aislada la parte del núcleo en sí de estos elementos de fijación. Y a la derecha tenemos un transformador de aislación seca, ¿sí? Las bobinas ya están, está el núcleo y las bobinas están ejecutadas y rellenas de un material aislante, un epoxi aislante. Le decimos epoxi, pero en realidad es un material especial de ese tipo, y que en muchos casos estos están separados del núcleo para permitir la circulación de aire, que en muchos casos tienen ventiladores en la parte inferior, ventiladores que fuerzan la circulación del aire a través de termostatos que están colocados en la protección en el núcleo y las bobinas. Este es un transformador, sí. Le hago una consulta. ¿Qué diferencia hay de rendimiento de uno con respecto al otro, de aceite y seco? Totalmente igual, son lo mismo. El transformador se comporta de la misma manera. Lo que acá está cambiando el sistema de refrigeración, de aislación. Estos transformadores se utilizan en lugares donde generalmente en subsuelo, en zonas de difícil acceso para el tema de ventilación. Concretamente, la universidad, nuestra universidad, nuestra facultad en realidad, en la entrada, a la mano derecha de la entrada principal, hay una sala de transformación y medición, que es del PEC, y la universidad tiene un transformador de aislación seca. Ahí adentro hay dos, hay uno en aislación de aceite y en el mismo espacio uno de aislación seca, que es de un megavolt-ampere, 1000 kVA. Un megavolt-ampere es de aislación seca, es lo que está adentro de esa habitación. Yo creo que ustedes han ido con el ingeniero Maximian y van a ir, ¿no? No han ido con él para ver esto. Bueno, ya les va a tocar verlo. Uno de aislación seca. El rendimiento del transformador está dado por parámetros eléctricos, nada más. Es decir, por la calidad del chapa y por la disipación que tienen los bobinados por Joule. No tiene nada que ver el tema del elemento aislante. En aceite, lo que nosotros hacemos con la parte aislante es mejorar estas separaciones que hay en aire, mejorarlas con el aceite, que además sirven para un aceite aislante de origen mineral, aceite aislante, aceite para transformadores, que sirven para aislar y para mejorar la refrigeración del aparato cuando se calienta. En este caso es aire, que puede ser a través y con ventiladores forzando la circulación de aire. No tiene nada que ver el elemento aislante o refrigerante con el rendimiento del transformador. Siempre es, lo vamos a calcular nosotros en forma eléctrica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿por qué funciona esto? Bueno, volvemos a hacer un repaso de lo que ya han visto ustedes. La ley de Faraday-Lenz, es decir, la ley de Faraday, la vimos de que cuando un flujo es variable en el tiempo, genera una fuerza electromotriz. Eso dice la ley de Faraday. Lenz, lo que le agrega a esto es la ley de Faraday, como está explicada acá en el cuadrado rojo, ¿no? Resaltado rojo. Cuando es variable en el tiempo, genera una fuerza electromotriz. Y le agregamos N por la cantidad de fuerzas. Nosotros esto lo vimos en la clase pasada y le agregamos
N, la cantidad de conductores, a mayor cantidad de N, mayor fuerza electromotriz, directamente proporcional. Lenz lo que le agrega es un enunciado más que dice que esta fuerza electromotriz que se genera lo hace en sentido contrario al motivo, en este caso el flujo, la variación del flujo. Por eso la ley de Faraday-Lenz aparece un signo menos. Ya lo vamos a ver. El efecto del flujo magnético variable en el tiempo, en una espira en reposo, ¿sí? Este flujo es variable en el tiempo, por eso es de corriente alterna. Hace de que aquí se genere una fuerza electromotriz. En este caso, cuando la espira está en movimiento, y el flujo es constante, se genera en la espira una fuerza electromotriz, una espira en movimiento. Esto lo vamos a ver cuando veamos la parte de motores. Con la parte de motores, esto es cómo funciona un motor y esto es lo que ocurre en un transformador. En la izquierda es lo que ocurre en el transformador, en la derecha es lo que ocurre en un motor. El principio es el mismo. Acá el que varía es el flujo, acá el flujo es constante. Acá la espira está en reposo, acá la espira se mueve. El efecto, lo que se consigue es lo mismo. En ambos casos, el flujo es variable en el tiempo. Bueno, acá es un poco lo que ocurre en el transformador. El signo o la polaridad de la fuerza electromotriz inducida debe ser tal que haga circular una corriente para generar el flujo magnético en sentido contrario al que dio origen. Esto le da el signo menos a esta fórmula. No es que sea negativo la fuerza electromotriz, solamente indica que el flujo magnético tiene un sentido contrario a la fuerza electromotriz. Acá está, si bien hay un signo o polaridad, en realidad está alimentado por una tensión alterna que va a generar, al circular corriente, al aplicar una tensión, circula corriente por bobina, genera un flujo magnético. En este caso, el flujo magnético está originado por la corriente I, debido a la fuerza electromotriz genera un flujo magnético en sentido contrario. Fíjense que en este caso aplico una tensión, en este caso es una fuerza electromotriz. Esto explica esta fórmula, ¿no? La de Faraday-Lenz. El sentido de la fuerza electromotriz inducida. Bueno, otro tema que vamos a ver nosotros es cuáles son las fuerzas electromotrices primarias y secundarias. Acá esta es una fórmula que ustedes ya están utilizando. El tema es cómo llegamos a ese valor. En la determinación de parámetros eléctricos. Cuando el flujo magnético es senoidal, si vamos a suponer que es una senoidal, ya van a ver ustedes que esto, en realidad el flujo de la corriente tiene una pequeña distorsión, hay un pequeño desfasaje, que bueno, ya van a entrar ustedes a trabajar cuando vean toda la parte de armónica. Pero ante un flujo magnético senoidal, la variación en este cuarto de periodo pasa de 0 a un máximo. En un cuarto de periodo, en esta onda sinusoidal, en un cuarto de periodo pasa de 0 a máximo. Bueno, la fuerza electromotriz media va a ser igual al número de espira por el valor máximo en ese cuarto de periodo. En ese cuarto de periodo. Operando, llegamos a que la fuerza electromotriz media es igual a 4 flujo máximo por la frecuencia, que es la que lo hace variar, es decir, 1 sobre T sería periodo. 1 sobre T sería frecuencia, perdón, 1 sobre T sería frecuencia, lo que está expresado aquí F, por N. 4 phi máximo, flujo máximo por frecuencia por el número de espiras. Es toda la fuerza electromotriz media. Como nosotros vamos a trabajar con la fuerza electromotriz eficaz, acuérdense que la fuerza electromotriz eficaz es entre la media y la eficaz, hay un factor de forma, un valor que dice que es 1,11 veces la eficaz que la media.
De ahí es que la fórmula explica que la fuerza electromotriz eficaz es 444 por el flujo, por la frecuencia, por el número de espiras. Esa fórmula, hay señoritas en la reunión, pero fíjenla de alguna manera y manténganla, porque es con la que van a trabajar durante todo lo de transformadores. Fíjensela en la frente, anótenla y resáltenla siempre, manténganla en presente, ¿no? Entonces, la fuerza electromotriz generada en el primario por el flujo variable es en realidad una fuerza contraelectromotriz. Eso es la tensión aplicada y la fuerza contraelectromotriz que se presenta, que ustedes están viendo en el estudio de parámetros eléctricos, ¿sí? Y es proporcional al flujo, a la frecuencia y al número de espiras. En este caso, en el primario, en el devanado 1, ¿sí? Lo que llamamos 1. Nosotros vamos a usar 1 para el primario, el subíndice 1 o el subíndice P de primario. ¿Está bien? La fuerza electromotriz en el secundario, por el flujo magnético, también es el mismo flujo, también es proporcional a la frecuencia, a la corriente que lo alimenta, en función siempre la corriente de alimentación. La frecuencia tiene que ver con la corriente de alimentación y con el número de espiras en el secundario. Entonces, E sub 2 es la fuerza electromotriz en el secundario, se expresa en volt, y el número de espiras en el secundario, N2. N1 en el primario, N2 en el secundario. Vuelvo a reiterar, podemos usar 1 o P, o 2 o S, como subíndice. Bueno, a partir de acá vamos a tener con esto vamos a resolver y toda la fórmula anterior y todos los ejercicios que nosotros se nos van a presentar. Bueno, acá vamos a hacer una reiteración de lo que ustedes han visto. Esto es cómo funciona el transformador. Nosotros dijimos primero un transformador ideal. ¿Cuándo es ideal? Cuando no tiene pérdida. Lo que entra es igual a lo que sale. Lo que entra es igual a lo que sale. Tenemos una tensión variable en el tiempo, una tensión alterna, si hace circular al aplicar la tensión una corriente también de naturaleza alterna, y a partir de ahí se genera un flujo magnético también de naturaleza alterna, que va a generar una fuerza electromotriz también alterna, una fuerza contraelectromotriz alterna. Ese flujo, al ser variable, genera en el secundario una fuerza electromotriz que se llama E sub 2, ¿sí? Y ante la presencia de una carga, también la alimenta con tensión alterna y hace circular un flujo. ¿Por qué decimos que es ideal? Porque no tenemos resistencia en los devanados. No tenemos resistencia en los devanados. El mu, que recién hablamos, es infinito, es tan alto, es muy alto que permite sin ningún tipo de pérdida el paso de todo el flujo. Las pérdidas, por ende, las pérdidas en el hierro son cero y no hay flujo de dispersión. Ese sería el transformador ideal. Acá se establece lo que ustedes han estado viendo, la tensión aplicada es igual a la fuerza electromotriz por el número de vueltas del primario, por el flujo, por la variación de flujo. En el secundario, la tensión del secundario es igual a la fuerza electromotriz del secundario, no tenemos pérdida, y es igual al número de espiras del secundario por la variación de flujo. Eso determina la primera parte de la relación de transformación. Las tensiones primarias con respecto a la secundaria es igual a la relación que hay entre la vuelta del primario y la vuelta del secundario. Se llama relación de transformación, ¿sí? Acá volvemos a decir, si la tensión es senoidal, el flujo es senoidal, es ideal, pérdida ceros. Entonces, la potencia de entrada U por I es igual en primario, es igual a la potencia del secundario. Aquí viene la otra parte de la relación de transformación, que es la relación entre las tensiones primaria y secundaria,
son iguales a las inversas de las corrientes secundarias con respecto a la primaria. Esto es todo lo que ustedes están viendo, ¿no? Acá vamos al circuito equivalente. En realidad, nosotros decimos que cuando en el primer caso era ideal. En este caso, al aplicar una tensión, tenemos el mismo gráfico en líneas rojas, representan el flujo, pero no todas las líneas se cierran por este flujo. Es decir, acá aparece lo que vimos en este trabajo práctico número 9, lo que son el flujo útil más el flujo de dispersión. Para aplicar, es el 5% que estábamos hablando, lo estamos expresando acá. ¿Está bien? El flujo de dispersión. Una parte, tenemos un flujo útil que va por el núcleo y uno que se cierra por el aire. Entonces, acá armamos una primera parte del circuito equivalente. Estas bobinas son de material, en este caso, supongamos de cobre, suele también haber transformadores con aluminio. Son de cobre, ¿sí? Entonces, al circular corriente tienen una pérdida por Joule, que tiene que ver, y lo representamos con esta resistencia, tiene en cuenta toda la pérdida que puede tener este circuito por Joule. Y ese flujo de dispersión, si aparece un flujo, ¿sí? lo representamos con una bobina, con una reactancia. Si aparece flujo, siempre nosotros decimos que hay un flujo, si circula un flujo, en los primeros esquemas que veíamos, al circular flujo, siempre aparece una bobina. Lo mismo ocurre en el secundario. Por eso esto es equivalente. Esta resistencia equivale a todas las pérdidas por Joule de la bobina, y esta reactancia representa el flujo de dispersión que se genera en la bobina primaria. Lo mismo ocurre del lado del secundario. Por eso hablamos de circuito equivalente. Esta parte la consideramos ideal. Estamos tomando lo que ocurre en esta bobina y lo que ocurre en la bobina del secundario, bobina roja. Bueno, ahí vimos toda la parte exterior, ¿sí? Lo que ocurre en el núcleo, en realidad, en el núcleo aparecen pérdidas. Decíamos, pérdidas por Foucault, pérdidas por histéresis, que tienen que ver que al aparecer la corriente y aparecer el flujo, aparecen pérdidas por histéresis y por Foucault. Es decir, hay pérdida. Chica, pero hay pérdida. Bueno, este efecto se representa con un circuito equivalente, es decir, lo que pasa en el núcleo, fíjense, no hay contacto entre esto y esto. Lo que ocurre en el núcleo se representa a través de este circuito en paralelo, que tiene una resistencia y una reactancia. Pero que esta parte nosotros la vamos a tratar, digamos, por acá circula la corriente de vacío, que es la que generó el flujo, la representamos así. Una corriente va a circular por la rama resistiva y una corriente va a circular por la rama reactiva. Están en paralelo. En realidad nosotros a este circuito en paralelo lo vamos a trabajar no como una impedancia, sino como una admitancia. Entonces, se va a llamar, esta parte del circuito se va a llamar conductancia y esta parte del circuito se va a llamar susceptancia. Se trata como un circuito en paralelo. Bueno, acá lo tenemos, el circuito equivalente que ustedes han estado viendo. No vamos a avanzar mucho sobre esto, es un esquema. A la parte del circuito magnético la toma como relación 1, es decir, como el transformador ideal, y depende de cómo están representadas estas resistencias. Nosotros vamos a hacer una simplificación donde la resistencia del secundario la vamos a traer, la vamos a referir, es decir, la vamos a reducir a la del primario para tener toda la resistencia del transformador, en este caso todas las pérdidas por Joule, que se llama resistencia de cortocircuito. Y las reactancias, las dos reactancias, vuelvo a decir, si yo hablo del transformador no las encuentro. Esto representa
cómo se comporta, digamos, lo que genera esta reactancia sería lo que genera el flujo de dispersión. Bueno, también paso del secundario al primario y tengo la reactancia total del transformador o reactancia de cortocircuito. Lo mismo ocurre con las corrientes. Bueno, estamos dando lo que ustedes están viendo. Después vamos a ver que esos núcleos, nosotros vamos a trabajar con los núcleos monofásicos, que si juntamos 3 núcleos monofásicos, vamos a armar un transformador trifásico. Es decir, vamos a tener 3 flujos, esos 3 flujos en esas 3 columnas centrales van a estar armados de tal manera que ese flujo central, en este caso, que está como si fuera un trébol, ese flujo sería 0, la sumatoria de la entrada es igual a la salida, y en realidad, eliminando esa columna central, vamos a caer a este tipo de transformador, que es el que ustedes veían en el esquema, donde en cada uno de ellos está circulando, en cada columna está circulando un flujo. Esta es la estructura básica de un transformador trifásico. Muchas gracias. Escucho preguntas. ¿Se ha quedado alguna duda al respecto? Me parece que quedó todo claro, profe. Bueno, quedan 5 minutos, o sea, lo que le voy a pedir a todos los participantes que pongan una P, digamos, en la página de chateo para, digamos, entre comillas, para dar la asistencia, ¿no? No hace falta que pongan el nombre, ya están identificados. A los Ruiz, y pónganse los dos, ¿no? Si ustedes han bajado de la autogestión todo esto, fíjense, en la autogestión lo que le estamos bajando son las mismas diapositivas, digamos una por hoja para que ustedes, la intención, es decir, no sé si las pueden imprimir, pero la intención es de que tomen apunte debajo de cada filmina, de lo que vamos hablando debajo de cada diapositiva, ¿no? Ese es el formato con el que lo estamos entregando. Ojalá lo puedan hacer. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Bueno, espero que los trabajos que presenten, aquellos que le he devuelto el trabajo con observaciones, complétenlo, por favor, ¿no? Aunque diga aprobado, hay un caso que le dije que tiene que corregir varios ejercicios. Pero están marcadas las observaciones, en cada uno de ellos corríjanlas. Están todas marcadas.